Buenos días alumnos. A ver, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, el tema de hoy día es dermatología estética. Quienes hablan nuevamente con ustedes es el doctor Henry Macotela, médico estético, médico cirujano, ¿sí? Es catedrático de la Cátedra de Anatomía Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi casa, y en otras universidades también, como la Científica del Sur, la Ricardo Palma, etc. Vamos a empezar hoy día con este tema que es dermatología estética. Vamos a ver ciertos puntos y sobre todo vamos a hablar de forma muy genérica de los tratamientos más importantes, los más usados, los más básicos en la medicina estética que tenemos para tratar la piel. ¿Sí? Muy bien, empezamos. Para ello, como siempre, vamos a dar una pequeña introducción y vamos a hablar de la piel, que ya incluso hemos hablado de ella en otros temas, quizás ahorita ahondando un poco más. La piel es el órgano de mayor tamaño del organismo, ya que tiene una superficie de alrededor 2 metros cuadrados, depende de la altura y también del peso de la persona, y tiene un peso aproximadamente de 4 kilogramos. Eso se supone que es aproximadamente el 6% del peso corporal total. Está compuesto por agua, principalmente, y otros componentes biológicos, ya sea carbohidratos, lípidos, proteínas, y no biológicos como los minerales, ¿no? Desde un punto de vista arquitectónico, la piel pues supone una gran cantidad de estructuras, ¿sí?, que están anexas a él, y dadas, por ejemplo, por las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las terminaciones nerviosas, los vasos sanguíneos, y entre las terminaciones nerviosas los sensores de presión, calor y frío, ¿no? Se dice que en solamente 6,5 centímetros cuadrados de piel existe esta gran cantidad de todos estos anexos cutáneos. Tenemos la piel como tal, un órgano que tiene 3 capas básicamente: la epidermis, la dermis y la hipodermis, que también hemos mencionado en otra clase. La epidermis, la capa más superficial, avascular, compuesta por 5 capas básicas, que son el estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo, cada una de ellas con queratinocitos que van evolucionando de abajo hacia arriba o desde adentro hacia afuera, si lo queremos decir así. Y la capa más superficial, que es el estrato córneo, es una capa ya de células muertas, formada principalmente esta zona, esta área, esta capa, por queratina, una proteína que se forma dentro de los cuerpos celulares de los queratinocitos conforme estos van envejeciendo, ¿sí? Es una capa poco permeable que permite el paso solo de algunas sustancias y otras no. Es una forma de barrera mecánica, una forma de defensa mecánica contra cualquier agente químico, físico o biológico. ¿Está bien? Sin embargo, no es 100% eficaz. Existe, por ejemplo, que una bacteria puede atravesar la epidermis, ¿sí?, por algún golpe o simplemente porque no sabemos cómo hizo el bicho para pasar, y llegar a capas más profundas como la hipodermis y generar lo que nosotros llamamos celulitis, ¿no? Que médicamente hablando es la infección e inflamación del tejido celular subcutáneo o hipodermis, ¿no? También tenemos intoxicaciones a través de la piel, ¿no?, por órganos fosforados, por ejemplo. En pocas palabras, la piel, la epidermis, no es 100% eficaz. Entonces, pueden atravesar sustancias químicas y biológicas, pueden atravesar la epidermis a pesar de que es muy poco permeable, ¿no? También dijimos esto cuando hablamos de farmacología estética, ¿no? Cuando decíamos sobre, por ejemplo, los compuestos nanosomados, liposomados, ¿no?, que podían atravesar las capas superficiales, ¿no?, debido a su estructura y su composición. La dermis, ya hemos hablado de la dermis antes, es quizá la capa más importante de la piel con fines estéticos. Cuando hablamos de medicina estética, es quizás la capa más importante de la piel. Es nuestro órgano blanco, si queremos decirlo de esa manera. Es donde se encuentran alojadas la mayoría de anexos cutáneos. ¿Cuáles son los anexos cutáneos? Folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ¿no? Y también muchas células, ¿no? Muchas células bastante diferenciadas, ¿no? Entonces tenemos que la dermis sí es vascular,
Sí, recorren por esta área, por esta capa, numerosos vasos sanguíneos y también terminaciones nerviosas. Esos vasos sanguíneos nutren no solamente a la dermis, sino también a la capa que está por encima, que es avascular, como recordábamos, que solo se nutre por difusión. ¿Difusión de dónde? Difusión de nutrientes, difusión de oxígeno desde la dermis a la epidermis, ¿no? Entonces, recordar que la capa dérmica es bastante vascularizada y que en la dermis, habíamos mencionado también en otra clase, que se encuentra la célula quizás la más importante en medicina estética cuando hablamos, una célula blanco muy importante, que es el fibroblasto, ¿no? Esta pequeña fábrica, si queremos decirlo de esa manera, resumir a lo más básico sus funciones, pequeña fábrica de colágeno. El colágeno, que es la proteína estructural más importante del cuerpo humano, y es la proteína estructural más importante también de la piel. Es la que le da la resistencia a la piel, es la que le da ese tono a la piel, esa apariencia juvenil cuando hay una buena cantidad y una buena calidad de colágeno. Todo eso es gracias a esta molécula proteica, ¿no? Y el colágeno de la piel es de dos tipos principalmente, colágeno 1 y colágeno 3, ¿no? Entonces, ¿quién produce el colágeno principalmente en nuestra piel? El fibroblasto, que se encuentra alojado en la dermis. Y en la hipodermis tenemos las glándulas, discúlpenme, las células que contienen esas vacuolas de grasa en su interior, ¿no? Los llamados adipocitos. La hipodermis también llamado tejido celular subcutáneo, ¿sí? Tejido celular subcutáneo. Muy bien, que también es parte también de la piel, obviamente, y que también nosotros podemos ubicarla como una capa que puede ser tratada en nuestro trabajo como médicos estéticos, ¿sí? Entonces también es parte, o es un órgano blanco también, o es un área blanco de nuestro trabajo, ¿no? De diferentes tratamientos de medicina estética, como vamos a ver también después, conforme vayamos avanzando en ciertas técnicas de medicina estética, ¿no? Hoy tenemos entonces las 5 capas de la epidermis, estrato basal o germinativo, donde se encuentran las células que hacen mitosis constantemente, los queratinocitos que están en mitosis activa. No solamente se encuentran queratinocitos, aquí también se encuentran, por ejemplo, los melanocitos, que son células derivadas del neuroectodermo, ¿estamos de acuerdo? Son células que migran desde esa área de formación a nivel del túbulo neural y que llegan hasta la capa basal de la epidermis y que poseen dentro de sí estas células, los famosos melanosomas, que son vacuolas que contienen melanina. Está bien, que contienen melanina en su interior y que le dan ese color pardo oscuro a la piel. Mientras más melanina tengamos en nuestra piel, más oscura es nuestra piel. Y es gracias a la melanina la coloración respectiva de cada uno de nosotros, de la piel, ¿no? Y la ausencia genética, por una alteración genética, produce pues la ausencia de melanina, la ausencia total de melanina se denomina esta patología, como ustedes ya saben, albinismo, ¿no? El albinismo. Muy bien, el estrato espinoso por sus desmosomas que se ven puntiagudos, por eso se le llama espinoso, granuloso porque ahí se va formando ya esta precursor de la queratina que es la queratohialina, el estrato lúcido donde la queratohialina ya es más marcada y donde se ve de esa manera, ¿no? Y vemos el estrato córneo donde se forma ya, está formado, mejor dicho, de células muertas y de queratina. Muy bien. Tenemos entonces las capas de la piel con las diferentes estructuras. Habíamos dicho que en la dermis, disculpen, se encuentra el fibroblasto, productor de colágeno, pero también de elastina y ácido hialurónico. Y muchas células producen elastina y ácido hialurónico dentro de la dermis, no solo el fibroblasto. Pero tenemos, miren, estas 3 moléculas, quizás las que más vamos a mencionar durante nuestro trabajo como médicos estéticos, el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico. La regeneración de estas moléculas biológicas regeneran la piel, en pocas palabras, la rejuvenecen, la reparan, devuelven la lucidez, la tonicidad a la piel, gracias a esas 3 macromoléculas. Tenemos la epidermis,
el estrato basal y la membrana basal, ¿no? La hipodermis, grasa subcutánea o tejido celular subcutáneo, y bueno, la capa fasciomuscular que ya es más profunda y que no es parte de la piel. La epidermis es un epitelio, es un tipo de epitelio plano poliestratificado queratinizado, ¿no? O epitelio plano estratificado queratinizado también lo podemos llamar, ¿no? Entonces la epidermis, la dermis, que proviene tanto del mesodermo, como la hipodermis, que también proviene del mesodermo, lo único que proviene del ectodermo es la epidermis, ¿no? Muy bien. Recordar también que la hipodermis está formado por células grasas, células adiposas, adipocitos, que se aglomeran en forma de lobulillos, ¿no? En forma de lobulillos, y que la alteración en la formación, en la organización, en la citoorganización de esta zona puede darnos lo que llamamos la paniculopatía edematofibroesclerótica, ¿no? La PEF, que se conoce como la PEF, que se conoce también comúnmente como celulitis, pero no debería ser llamado así, porque la infección del tejido celular subcutáneo, a eso se le llama celulitis, la infección e inflamación, no a esta alteración en forma de piel de naranja que se forma en la gran mayoría de mujeres y que es un deterioro progresivo, crónico de esta capa, ¿no? Que tiene que ver más con factores genéticos y ambientales. Muy bien, tenemos la epidermis, ¿no? La dermis, acá lo tenemos, en este corte histológico, miren la epidermis, y miren la dermis como tiene una formación media, ¿no? Irregular, ¿no? En forma, vemos como que se mete y sale, se mete y se forman crestas, ¿no? Esas crestas son las denominadas papilas, las papilas dérmicas. Estas papilas corresponden también, pues, a esta parte de la dermis, ¿sí? Porque la dermis tiene dos capas, la capa papilar, ¿no? Ese es el estrato papilar de la dermis y el más profundo es el estrato reticular. Eso es importante también saberlo porque en el estrato papilar se encuentra principalmente un tipo de colágeno, el colágeno tipo 3, y en el estrato reticular el colágeno tipo 1. Entonces, recordar eso, colágeno 3 y 1 se encuentran también bien organizados. Más cantidad de colágeno tipo 3 en el estrato papilar y más cantidad de colágeno tipo 1 en el estrato reticular, ¿no? Y como habíamos mencionado, la dermis es bastante vascularizada, muy rica en vasos sanguíneos por las diferentes actividades metabólicas que se encuentran aquí. Aquí también se encuentran pues, los anexos cutáneos, cabellos, vellos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, el músculo piloerector anexo a los vellos, ¿no? La célula de la epidermis, decíamos que la célula más abundante en la epidermis es el queratinocito, que aproximadamente tiene una proporción de 80% del total de células. Sigue en la epidermis también otro tipo celular que es el melanocito. El melanocito se encuentra en la capa basal de la epidermis, ¿no? En la capa basal de la epidermis es, como lo habíamos mencionado, la célula productora de melanina. Las células de Langerhans, que son un tipo celular que está dentro del sistema de defensa, ¿no? El sistema inmunológico, el sistema específicamente monocito macrofágico, ¿no? Sí, y que, bueno, son células que se encargan de la defensa. Son los macrófagos de la piel, en pocas palabras, ¿sí? Los macrófagos de la piel, así como los macrófagos del hígado son las células de Kupffer, los macrófagos del pulmón son las células en avena, los macrófagos del sistema nervioso central son los microcitos, así los macrófagos de la piel son las células de Langerhans. ¿Está bien? Las células de Merkel son más que todo receptores nerviosos, tienen una función sensorial, son células que mediante sus desmosomas están conectados al parecer a terminaciones nerviosas, ¿sí? Digamos que se captan aferencias sensitivas, las cuales viajan pues por los nervios sensitivos hacia cordones aferentes en la médula espinal, llegando pues al final hacia la corteza parietal ascendente o la circunvolución 3, 1 y 2 de Brodmann, ¿no? El área somatosensitiva primaria.
Muy bien, tenemos la unión dermoepidérmica, y la unión dermoepidérmica es la unión entre epidermis y dermis, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, inyectamos una sustancia que ocupa espacio, como la carboxiterapia, el dióxido de carbono, ese dióxido se aloja en la piel y muchas veces entre estas dos capas, separando la epidermis de la dermis, rasgando la unión dermoepidérmica, y es esa sensación la que causa mucho dolor en el paciente. Recordar eso. Entonces el dolor muchas veces es porque se separan estas dos capas. Y eso genera mucho dolor. El paciente, la paciente que recibe carboxiterapia, pues le duele, ¿no? Como ustedes saben. Y a pesar de que caliente la carboxi, porque quienes tienen experiencia en eso dirán, no, doctor, la carboxi calentita no duele. No, sí duele, solo que es un dolor calentito. La dermis contiene numerosas células, ya hemos dicho, el fibroblasto está constituido por un armazón de tejido conjuntivo, así debemos ver a la dermis. ¿Cómo la debemos ver? La debemos ver como una capa formada por redes entrecruzadas de forma, si quieren decirlo, desordenada, ¿ya? Y que estas fibras que forman estas redes en esta capa principalmente está formada por la proteína colágeno. El colágeno, claro que también hay elastina ahí, también hay fibras reticulares, también está el hialurónico, el ácido hialurónico, pero principalmente colágeno. Entonces, es una capa que está formada por el entrelazamiento de estas moléculas alargadas, lineales muchas veces, como el colágeno, ¿sí? Y que por esta constitución le dan sostén a la piel. De esta manera mantienen la piel en su sitio. La desaparición progresiva del colágeno, tanto en calidad como en cantidad, dejan esta zona laxa, la cual ya no puede darle suficiente sostén a la piel, y aquí ejerce ya su acción de manera más notoria la gravedad, que tiende a jalar todo hacia abajo, y es por eso que la piel se descuelga con los años, ¿no? Este término es común, ¿no? El término común es descolgar, pero realmente eso se llama flacidez, ¿no? Entonces recordar que el sostén de la piel lo da el colágeno gracias a la producción, mejor dicho, gracias al fibroblasto que lo produce, ¿no? Y teníamos que la dermis tiene dos estratos, un estrato papilar y uno reticular, compuesto de dos tipos de fibra, colágeno tipo 3 en el estrato papilar y colágeno tipo 1 en el estrato reticular. Aquí están los dos estratos, papilar por las papilas, papila viene de dedo, el término en latín dedo, ¿no? Y aquí está, pues punta de dedo, ¿no? Como si fueran puntas de dedos, el estrato papilar y el estrato reticular. La hipodermis está formado por células adiposas que están no separadas de forma individual, sino están formando conjuntos, están formando aglomeraciones de células adiposas llamados lobulillos, los lobulillos adiposos. Esos lobulillos están rodeados de tejido conjuntivo como el colágeno, como la elastina, como el ácido hialurónico, principalmente trabéculas de colágeno, ¿no? Son los septos trabeculares de colágeno que rodean a los lobulillos adiposos, ¿no? La epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo, o también llamado hipodermis, ¿no? Aquí tenemos las tres capas en una visión histológica clarísima de cómo se organizan esas tres capas, y que cuando nosotros hablamos de dermatología estética trabajamos sobre estas tres capas. No solamente sobre la epidermis con una crema, no solamente sobre la dermis con un tratamiento en mesoterapia, o sobre la hipodermis con un relleno. No, trabajamos las tres capas. Cada uno de nuestros tratamientos, mientras mejores sea, mientras mejor fundamentado científicamente esté el tratamiento, mientras mejor estudiado, mientras mejor revisado esté el tratamiento, este tratamiento va a afectar a las tres capas de la piel, no solo a la capa a donde estás aplicando el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Mientras bien hecho es el tratamiento, tenemos una afectación global de la piel.
lo que da pues al final un resultado positivo, un resultado que nosotros estamos buscando y que el paciente también desea obtener, ¿no? Las funciones de la piel, las funciones son variadas, tenemos funciones biológicas, o mejor dicho, funciones diferentes, ¿no? La función más importante a la que se le puede decir que la piel está dirigida es a la función de protección. La piel es una barrera que nos protege del medio externo, por ejemplo, de estímulos nocivos, ya sea biológicos como virus, bacterias u hongos, mecánicos, físicos, químicos, tóxicos, como querramos decirlo, la piel nos protege bastante bien de ellos, ¿no? Tanto es así que la pérdida de la piel, por ejemplo, en un caso de un paciente que ha tenido una quemadura extensa, ¿no? En una quemadura extensa, eh, esta persona, los pacientes con quemaduras extensas generalmente no mueren por las quemaduras, mueren por una sobreinfección, ¿no? Y la gente que más sobreinfecta en pacientes que pierden la piel es la pseudomonas, como ustedes ya saben, ¿no? Pseudomonas que normalmente no nos genera ningún tipo de infección, pero sí cuando ya perdemos la piel, ¿no? La piel además acumula agua, sirve también la piel para el balance hidroelectrolítico, no solamente porque acumula agua, sino también porque nosotros a través del sudor, nosotros tenemos pérdidas no sensibles, ¿no? Y pérdidas insensibles del agua corporal total, que también debe ser medido, ¿no? Cuando hacemos el balance hidroelectrolítico, por ejemplo, ¿no? Las pérdidas insensibles, que son muy importantes en ciertos casos también, ¿no? Cuando se produce una sobrealimentación hay un acúmulo progresivo de grasa de reserva en forma de triglicéridos y se da en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y eso primero se le llama adiposidad cuando se forman rollitos, ¿no? Lo que nosotros trabajamos es esa adiposidad localizada, cuando la paciente forma esos rollitos, pero cuando ya no es solo adiposidad localizada, cuando ya es sobrepeso, cuando ya es obesidad, sobrepeso avanzado o obesidad de cualquier grado, ya eso ya no debe ser trabajado por un médico estético, eso debe ser trabajado por un nutricionista, por un endocrinólogo, etcétera. Y cuando ya solamente queda la adiposidad localizada, a ese es ya nuestro trabajo, ¿no? La pérdida excesiva de esta grasa de reserva se denomina caquexia, ¿no? Que es la delgadez extrema, ¿no? Además, la piel también tiene funciones metabólicas, como por ejemplo la síntesis, o es una zona donde sucede el metabolismo intermediario de una vitamina muy importante para nuestro organismo, que es la vitamina D, ¿no? Que en este contexto de pandemia también ha sido muy estudiada la vitamina D, ¿no? La 1,25 dihidrocolecalciferol, esa vitamina. Es una vitamina que se ha demostrado que tiene no solamente funciones en la regulación del metabolismo del calcio, sino también tiene funciones inmunomoduladoras, sobre todo a nivel del sistema respiratorio. Es por eso que se está demostrando cada vez más que en pacientes con buenos niveles de vitamina D en sangre, al parecer tienen menor probabilidad de desarrollar, por ejemplo, COVID severo, ¿no? Entonces, son cuestiones que también se están viendo, ¿no? Y ya entrando más al tema de dermatología estética, el envejecimiento digamos, no la patología, no podemos decir que el envejecimiento es una patología, de hecho, ¿no? Pero es, digamos, nuestro motivo de ser. Nosotros tratamos no de evitar el envejecimiento, sino de retrasarlo, de atenuarlo, de amenguarlo. El envejecimiento siempre ha sido una constante histórica, siempre el ser humano ha buscado no envejecer, muchas veces ha buscado la fuente de la juventud, desde los alquimistas antiguos hasta ahora, lo que se busca es no envejecer. Ahora, es un proceso progresivo, irreversible, intrínseco y universal que padece todo ser vivo, ¿ya? Como expresión de la interacción genética del individuo y su medio ambiente, su entorno. Es un desafío, obviamente, combatir el envejecimiento, pero se puede lograr mediante ciertas técnicas atenuar el proceso de envejecimiento, disminuir ese progreso
En los pacientes sí se trabajan bien algunos tratamientos, ¿no? Como los que vamos a mencionar ahora y muchos más que también hay, ¿no? Con el paso del tiempo, la mayoría de las funciones de los diversos órganos y tejidos del organismo disminuyen en actividad. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? Y muchas veces hemos escuchado, ¿en qué momento empieza a envejecer el ser humano? El término, mejor dicho, la pregunta es bastante directa, ¿no? ¿En qué momento empezamos a envejecer? Y esa respuesta no se puede dar de manera precisa. No podemos decir que el envejecimiento inicia a tal edad, como muchas veces he escuchado, ¿no? Cuando yo he recibido algunas veces ponencias o he escuchado también de mis alumnos cuando pregunto, a ver, ¿a qué edad inicia el envejecimiento? Nos dicen a los 25 años. ¿La respuesta será correcta? A los 25 años realmente empezamos a envejecer. Es ahí donde hasta ese punto en promedio, hasta los 25 años, somos jóvenes y después sigue el proceso de envejecimiento. Y la respuesta no es tan sencilla. Al parecer no, el envejecimiento no inicia a los 25 años, el envejecimiento inicia desde que nacemos. Desde que el ser humano inicia su vida como tal, empieza a envejecer. ¿Está bien? Y es por eso que el deterioro progresivo de ciertos órganos y tejidos, ¿no? De ciertas enfermedades que se presentan por este deterioro, se puede dar cada vez a edades más tempranas. Por ejemplo, la misma hipertensión arterial o diabetes mellitus, que antes se daba por encima de los 40 años, ahora vemos pacientes de 20 y tantos o 30 y tantos años. ¿Eso no es un tipo de envejecimiento? Claro que sí. Y el envejecimiento de esta manera tiene que ver pues mucho con el estilo de vida, ¿no? La calidad de la alimentación, la calidad del deporte, si hace deporte, el sueño, ¿no? Los entornos de vida saludables predisponen a un envejecimiento acelerado o a un envejecimiento que se va a dar de forma más retardada, ¿no? Entonces, sí, el envejecimiento inicia desde que nacemos, pero se acelera en cierto punto en nuestra vida. Se decía que era a los 25 años, que eso sí lo puedo aceptar, o se podría aceptar, ¿no? A partir de los 25 años acelera el envejecimiento. Pero hay estudios que están demostrando que el envejecimiento inicia, o mejor dicho, se acelera, la palabra es se acelera, sobre todo por encima de los 30 años, alrededor de los 34 años, ¿no? Entonces, muchos todavía estamos en ese rango, así que todavía no aceleramos el envejecimiento, ¿no? Envejecimiento facial tiene que ver muchos factores, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, para quienes están por primera vez, vamos a repasarlos rápidamente. El envejecimiento facial tiene que ver con factores extrínsecos e intrínsecos. El factor envejecedor más importante de la piel es el sol. Y el sol gracias a los rayos ultravioleta, los rayos ultravioleta de tipo A, de tipo B y de tipo C, pero sobre todo los rayos ultravioleta de tipo A, que son los que más dañan la piel debido a su longitud de onda, atraviesan la dermis y pueden llegar incluso hasta la dermis, pudiendo generar pues alteraciones a nivel celular, daño a nivel del material genético, acúmulo o aumento en la producción de radicales libres, estas sustancias oxidantes que generan los tejidos, y esto generar incluso alteraciones en el ADN celular, lo cual predispondría a la aparición de ciertos tipos de tumores benignos e incluso malignos, ¿no? Como el melanoma, ¿no? El famoso melanoma. ¿No? El tabaquismo es una forma de envejecer tu piel, porque el que fuma tiene 300 veces más acelerada la degradación de colágeno que el que no fuma, ¿no? Y el estrés también es una forma de, o mejor dicho, es un mecanismo en el cual el envejecimiento también se acelera, cualquier tipo de estrés básicamente, ¿no? Los factores intrínsecos como la disminución de la actividad del fibroblasto. El fibroblasto, conforme pasan los años, disminuye su producción, se disminuye la cantidad y la calidad de colágeno que produce, sobre todo alrededor de los 30 años, y vamos viendo entonces, cuando hay menos colágeno, como la piel se descuelga, como ahí empieza a aparecer la flacidez, se empiezan a marcar las líneas de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Con el paso del tiempo también hay pérdida de grasa subcutánea. La pérdida de grasa subcutánea se da principalmente alrededor de los 30 años hacia adelante,
con pérdida de volúmenes faciales, como vamos a ver también después. Esto nos supondría que esos volúmenes se puedan recuperar con una sustancia de relleno, como por ejemplo el ácido hialurónico, pero para saber ello tenemos que conocer bien la anatomía facial, la anatomía humana, para saber dónde se pierde para poder reemplazar esa pérdida, ¿no? En qué puntos específicamente se pierde la grasa subcutánea, ¿no? Además, van apareciendo líneas de expresión que se marcan por la contracción reiterada de ciertos músculos de la mímica. Los músculos de la mímica, recordemos que son los músculos superficiales, los músculos de la cara superficial, ¿no? Estos músculos de la mímica son gobernados por un nervio, el nervio facial. Los músculos que generan los gestos, ¿no? Tenemos músculos de la mímica en toda la cara, incluso en el cuello, que es el músculo platysma mioides o músculo platysma simplemente. Estos músculos de la mímica pues contraen la piel, pero principalmente generan una contracción reiterada de la piel en el tercio superior de la cara, lo que generan ciertos patrones de arrugas como son las patas de gallo, las arrugas del entrecejo y las arrugas frontales. Como estos músculos que aquí se conocen claramente, están contraídos, están hipertróficos, porque el paciente siempre hace gestos en esta zona, esas arrugas quedan bien marcadas, ¿no? Y para eso existe un tratamiento que es la toxina botulínica, ¿no? Y bueno, también conforme pasan los años más, se pierde también volumen óseo, lo que genera pues una disminución en el volumen facial, sobre todo en los pacientes de la tercera edad por encima de los 60 años, y la cara se torna más pequeña, ¿no? El fotoenvejecimiento, entonces, es el término usado para describir los procesos clínicos e histológicos producidos por una exposición crónica al sol. Las características histológicas que genera esta exposición crónica es la elastosis dérmica, que se caracteriza por la desaparición de fibras elásticas, así como la disminución de colágeno, y aumenta la presencia de ciertos proteoglicanos, pero con disminución de glicosamilicanos como el ácido hialurónico. En conclusión, el sol disminuye colágeno, elastina y ácido hialurónico, ¿no? Por otro lado, cabe señalar que en la dermis se distinguen dos tipos de colágeno, y hemos dicho fundamentales: el colágeno tipo 3 y colágeno tipo 1, 3 en la capa papilar y 1 en la capa reticular. Y entrando más al tema, la dermatología estética se define como un área de la medicina que tiene como objetivo mejorar el aspecto de la piel de una persona que no padece ninguna patología, pero que desea corregir o retrasar el envejecimiento cutáneo, o paliar cualquier otro defecto físico. Entonces recordemos esto, no estamos tratando patologías dérmicas, estamos simplemente nosotros buscando retrasar, no detener, no podemos detener el envejecimiento, retrasar el envejecimiento cutáneo o paliar cualquier otro defecto físico generado por este o por alguna otra, por algún otro mecanismo. ¿Está bien? Entonces la dermatología estética tiene las diferentes funciones, por ejemplo, prevención, diagnóstico y tratamiento del envejecimiento cutáneo, quizás el pilar fundamental de la ciencia, de esta ciencia. Prevención y tratamiento del fotoenvejecimiento, tratamientos médicos, estéticos, cosméticos de la piel, ya sean faciales y corporales, de los anexos cutáneos como del cabello y las uñas, de ciertas depresiones o arrugas de expresión básicamente, también de ciertas alteraciones de la piel como las estrías cutáneas, esas generadas por un estiramiento agudo de la piel, lo que genera la ruptura del tejido colágeno, de las de las fibras dérmicas, que cuando la piel vuelve a su posición, pues se observa estas rupturas como las famosas estrías, ¿no? La flacidez cutánea que hemos mencionado, que la causa principal es la pérdida de tejido como el colágeno y el tejido celular subcutáneo, la grasa subcutánea. Además, la prevención y tratamiento de ciertas alteraciones pigmentarias cutáneas, melasmas, por ejemplo, ¿no? Hiperpigmentaciones, etc. Alteraciones estéticas secundarias debidas a patologías infecciosas o inmunológicas incluso. Y cicatrices sinestéticas, queloides, que también nosotros podemos tratar, ¿no? Aquellos procesos cicatriciales que no queremos que queden en el paciente. La hiperhidrosis, también se puede tratar la hiperhidrosis, claro que sí, nosotros podemos tratar hiperhidrosis como médicos estéticos. La hiperhidrosis facial, la hiperhidrosis axilar, la hiperhidrosis plantar o palmar, todo tipo de hiperhidrosis nosotros la podemos tratar. ¿Cómo?
con toxina botulínica. Llegará al punto donde también hablemos de este tratamiento de hiperhidrosis con toxina botulínica, la patología de pelo, como la hipertricosis, el hirsutismo, ¿no? Alteraciones cutáneas como telangiectasias, lesiones benignas de la piel, incluso el tratamiento de tatuajes con láser, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, nosotros ya, para resumir, podemos decir varias cosas. Podemos decir, primero, que la dermatología estética tiene diferentes puntos a tratar. Por ejemplo, la lucha del envejecimiento se puede plantear mediante dos puntos de vista. El primero sería con un carácter preventivo y el otro con un carácter reparador, ¿no? Entonces nosotros podemos prevenir el envejecimiento, pero cuando este ya se da, podemos también tratarlo. ¿Cómo es esto? Tenemos pacientes jóvenes o relativamente jóvenes, pacientes entre 20 y 30 años, o entre 30 y 40 incluso, que tienen una piel todavía no envejecida, tienen todavía una piel conservada, una piel bien hidratada, con una buena cantidad de colágeno y elastina, y esta paciente o este paciente desea prevenir el que se aparezcan progresivamente líneas de expresión o arrugas, ¿no? Y es porque ya está notando ciertos cambios en su piel. Ahí es donde nosotros podemos trabajar con ciertos tratamientos. Estos tratamientos pueden ser tratamientos preventivos, o deben ser tratamientos preventivos, ¿no? El objetivo aquí es reparar lo que se ha perdido, retomar lo que se ha perdido y evitar que siga progresando el envejecimiento de forma acelerada, ¿no? Para ello es muy importante, es básico hidratar la piel, ¿está bien? Así protegemos esta piel del daño causado no solamente por el sol, la radiación solar, sino también por los radicales libres que se puedan formar en el medio. Para la hidratación de la piel tenemos diferentes técnicas. Una de las más usadas y que yo recomiendo bastante siempre es la aplicación de ácido hialurónico de hidratación. El ácido hialurónico no reticular, el ácido hialurónico que tiene una molécula lineal. Este ácido hialurónico aplicado en forma de mesoterapia intradérmica en la piel puede hidratar muy bien la piel. Una vez conseguida ya la hidratación de la piel, nosotros podemos ya aplicar otros tratamientos después. ¿Cuáles son? Tratamientos que tienen un mayor poder preventivo, como por ejemplo el plasma rico en plaquetas, la aplicación de vitaminas como la vitamina C en forma de mesoterapia o incluso la vitamina C en forma endovenosa. Tratamientos con vitamina A, el resveratrol. También hemos hablado, creo, en la clase pasada del resveratrol, una molécula muy interesante, muy importante, que no se encuentra naturalmente en la piel, pero que es producida por ciertos vegetales, por ciertas frutas, como la uva principalmente, y que tiene un efecto anti-age bastante intenso, ¿sí? Y el ácido hialurónico. El ácido hialurónico también tiene un efecto preventivo. Miren, se dan cuenta que estamos hablando de diferentes técnicas que pensábamos que solamente eran técnicas reparadoras, ¿no? Son técnicas, como estoy mencionando, técnicas preventivas, técnicas que ayudan a retrasar el proceso de envejecimiento. El plasma rico en plaquetas. Ya hemos hablado del plasma rico en plaquetas, si no me equivoco, en la clase pasada. Por su gran contenido de factores de crecimiento, el plasma rico en plaquetas tiene la capacidad de regenerar la dermis, la epidermis e incluso la hipodermis, estimulando la síntesis de colágeno y elastina y aumentando la vascularización del tejido conjuntivo. La vitamina C es conocida por su gran capacidad antioxidante. Creo que también mencionamos la vitamina C en la clase pasada, que es una molécula que es capaz de donar electrones a aquellas moléculas que padecen de una ausencia de uno o más electrones. Por ejemplo, los radicales libres, al donar estos electrones, la vitamina C neutraliza a ese radical libre y lo inactiva, ¿no? Por eso es llamado un potente antioxidante, ¿no? Antirradical, libre, si se quiere decir. Interviene en la síntesis de colágeno,
hemos mencionado también en la clase pasada que la vitamina C es importantísima para la producción de un colágeno de buena calidad. No es que sin vitamina C no se forme colágeno, se forma en menos cantidad, es cierto, pero se forma sobre todo de mala calidad. Y un colágeno de mala calidad es un colágeno que no da sostén a la piel. Se ha demostrado también su efecto protector frente a la radiación ultravioleta. La vitamina C da un efecto protector frente a esta radiación. Son numerosos los derivados de vitamina C que se utilizan, ¿no? Numerosos. El ácido hialurónico es un glicosamín-glicano con actividad hidratante y colagenizante. Ojo, hay dos tipos de ácido hialurónico que utilizamos nosotros en nuestro medio. Me refiero al trabajo de medicina estética. El ácido hialurónico no reticular y el reticular. El ácido hialurónico no reticular es aquel ácido hialurónico que es usado para hidratar. Es un ácido hialurónico que utilizamos en forma de mesoterapia y hidratamos la piel. Podría ser utilizado en el primer paso. Sin embargo, también tenemos el ácido hialurónico reticulado. Este ácido hialurónico reticulado es un ácido que sirve para relleno, para rellenos. ¿Y cuándo rellenamos? Cuando hay pérdida de sustancia. ¿Cuándo hay pérdida de sustancia? Cuando se pierde, por ejemplo, tejido celular subcutáneo, cuando se pierde grasa subcutánea. Entonces nosotros cuando vemos zonas deprimidas donde ha habido pérdida de grasa subcutánea, es ahí donde nosotros aplicamos este relleno para devolver ese volumen. Y ese ácido hialurónico reticulado, que tiene una función de relleno, también tiene una función hidratante, porque sigue teniendo las mismas características del no reticulado, que es el no reticulado es el que tenemos en la piel naturalmente incluso. Es la capacidad de retener agua, porque el ácido hialurónico tiene en su superficie grandes cargas negativas, que como mencionamos también, atrae a cargas positivas, ya hemos dicho, ¿no? Un polo atrae un polo opuesto, y las cargas positivas del medio extracelular están representadas principalmente por el sodio. Entonces atrae el sodio, pero el sodio nunca viaja solo, el sodio siempre viaja con agua. Entonces cuando se atrae sodio, se atrae agua, y es así como el ácido hialurónico hidrata. Pero tiene que traer agua. ¿Y el agua de dónde viene? El agua tiene que venir de lo que el paciente bebe. Es por eso que a ese paciente se le dice, tome bastante agua. ¿Cuánto debería tomar? 2 a 3 litros como mínimo de agua al día, fuera de lo que consume con sus alimentos programados, ¿no? Al día. Al desayuno, almuerzo, cena, por ejemplo. Fuera de lo que consume el agua en esos momentos, tiene que tomar 2 a 3 litros más de agua. Muy bien. En la forma preventiva también tenemos al resveratrol, un potente antioxidante. Me gusta mucho hablar de este polifenol natural producido por la uva, principalmente en la cáscara de la uva negra, que es esa uva que se usa para el vino tinto. Es allí donde principalmente se encuentra el resveratrol. El resveratrol activa a un gen a nivel del ADN celular, el gen de la longevidad. Este gen, el gen llamado SIRT1 o SIRT1, aumenta la longevidad de las células estimulando las proteínas de la longevidad, o también llamadas sirtuinas, incrementando la renovación celular y la producción de elastina y colágeno, lo que se traduce en una piel más firme y tersa. Observar entonces, miren, aquí el resveratrol es una molécula bastante interesante que me gusta trabajar bastante con ella. La tenemos en presentaciones no solamente de cremas o geles, sino también en forma de mesoterapias para inyectar, y se puede utilizar en combinación con la vitamina C o se puede utilizar en combinación con el plasma rico en plaquetas. No en la misma jeringa, pero tenemos otros protocolos para poder utilizarlo junto con estos tratamientos. Tiene una acción antioxidante también. Protege a las células contra radicales libres, frena la oxidación del ADN, protegiéndolo, mantiene la estabilidad de las membranas celulares y previene el envejecimiento prematuro de la piel. Es capaz de frenar la oxidación de radicales libres producida por la radiación solar. Esto lo hace capaz de prevenir los signos de envejecimiento de la piel. Si se dan cuenta, el resveratrol tiene funciones muy parecidas a la vitamina C en cuanto al aspecto antioxidante, pero además tiene una función anti-age muy importante, que al parecer tiene injerencia directa sobre ciertos genes en el ADN celular
y así retrasaría el proceso de envejecimiento de estas células, en este caso las células de la piel, ¿no? Entonces tenemos un tratamiento bastante potente, bastante prometedor aquí con el resveratrol. Para la protección frente a radicales libres se emplean otros antioxidantes naturales como son la vitamina E y C, el betacaroteno, el glutatión reducido, piruvato, que impiden la aparición de peróxidos o los neutralizan, ¿no? Entonces tenemos ¿Y qué quiere Carlitos? diferentes tipos de moléculas o de agentes activos que nos ayudarían pues a inhibir el proceso de envejecimiento o a retrasarlo, ¿no? En este caso, por su aspecto antioxidante. También tenemos otro tratamiento que me gusta también mencionar en este acápite, que es el Botox. El tratamiento del Botox, ¿no? Es el nombre genérico que se da al tratamiento con toxina botulínica, ¿no? El Botox preventivo, el tratamiento con toxina botulínica preventiva. No solo sirve este tratamiento para disminuir la cantidad y la profundidad de las líneas de expresión de las arrugas, cuando ya el paciente presenta arrugas, sino también sirve para evitar que nuevas arrugas aparezcan. Y si nosotros captamos a la paciente o a el paciente en una edad entre los 25 y 30 años, principalmente, aunque se puede hacer desde antes incluso, y ya vemos ciertos patrones de líneas, este tratamiento, de líneas de expresión me refiero, este tratamiento puede ayudar a prevenir que esas líneas aparezcan definitivamente. ¿Cómo así? Aplicando sobre estas regiones. Tengo esta paciente de 25 o 27 años que cuando se ríe ya se forman las patas de gallo, ya, pero cuando no se ríe no se ve nada, ¿no? Esa paciente que levanta las cejas y ya se marca bien la frentecita o el entrecejo, ¿no? En esta paciente yo le puedo aplicar a esa edad una cantidad mínima de toxina botulínica, está regulado y ya se sabe cuánta cantidad debe ser, cuántas unidades de toxina botulínica debe ser, para que la paciente relaje un poco más esos músculos y al momento de hacer los gestos ya no se marquen estas líneas, pero que se vea natural. La paciente sigue moviendo el músculo, no se ve paralizado, no se ve tieso, no se ve levantado, nada, absolutamente nada. Y la paciente recibiendo esta aplicación 2 veces al año, van a ver que esas líneas de expresión no aparecen en muy buen tiempo, no aparecen de lo que hubieran aparecido. Entonces estamos hablando de un tratamiento preventivo, ¿sí? Baby Botox sirve para esto, por ejemplo, que es la aplicación de toxina botulínica en mínimas dosis en ciertos puntos según la evaluación de nuestra paciente, ¿no? El tratamiento es muy indicado para quienes tienden a gesticular mucho, por ejemplo, como fruncir muy frecuentemente el entrecejo, ¿no? Pacientes que tienen una piel muy fina, tenemos pacientes que tienen una piel muy finita que tiende a formar líneas de expresión muy rápidamente. La infiltración preventiva debe ser antes de los 30 años, se toma como un punto de corte de 33 incluso, ¿ya? No debe entenderse solo como un tratamiento para evitar el fijado de surco futuro, sino que también funciona como retoque flash, con efectos muy favorecedores en el momento, ya que al relajar la fuerza de los músculos se logra al instante una expresión general más relajada, afable y favorecedora. Porque les comento que la toxina botulínica no solamente relaja el músculo, sino también relaja a la piel, relaja al fibroblasto. El fibroblasto también tiene una acción contráctil, una capacidad contráctil. Entonces, al relajar el fibroblasto, relaja las fibras de colágeno y la piel se torna más lisa, más tonificada. Entonces, eso da la toxina botulínica, no solamente retrasa la aparición de ciertos surcos, ¿no? Además, en su aplicación preventiva para anticiparse al mercado de arrugas, en lugar de remedio para líneas ya fijadas, al necesitarse en general menos dosis. O sea, hay que tener claro que se necesitan menos dosis de aplicación de toxina botulínica para este fin. Muchas menos dosis, incluso a veces la mitad o menos de lo que se usaría normalmente para el tratamiento de una arruga, ¿no? Y al ser menos dosis es más económico. Un baby botox es más económico que una toxina botulínica aplicada a una paciente que ya requiere tratar ciertas arrugas, líneas de expresión, ¿no? Entonces, nosotros podemos
podemos plantear esto en nuestra prevención con un menor precio, obviamente, ¿no? Incluso no podemos tratar todas las zonas. Podríamos tratar solamente patas de gallo, solamente entrecejos, solamente de frente, dependiendo de lo que vemos que marca más la pacientita menor de 30 años, ¿no? Cuando hace gestos. También tenemos la estética reparadora, ¿no? La estética reparadora anti-age principalmente. En este caso se debe intentar conseguir la recuperación de los tejidos lesionados, como son los factores de crecimiento, tratamientos reparadores del ADN, que actúan a nivel molecular, ¿no? Son procesos reparadores de moléculas atacadas principalmente por los radicales libres, los free radicals. ¿No? Tenemos diferentes compuestos formados por colágeno, proteoglicanos, que se encuentran dentro del gran grupo de proteoglicanos, los glicosaminoglicanos, ¿no? Como por ejemplo el ácido hialurónico, ¿no? Los proteoglicanos son una clase especial de glicoproteínas que son altamente glicosiladas, ¿no? Glicosiladas enzimáticamente, no enzimáticamente. ¿Ya? Las moléculas se encuentran formadas por un núcleo proteico que se encuentran unidas covalentemente a un tipo especial de polisacárido denominado glicosaminoglicano. Las cadenas de polisacáridos son muy rígidas e hidrofílicas, por lo que tienden a ocupar grandes volúmenes en relación a su masa, formando geles, ¿no? Su elevada carga negativa hace que atraigan gran cantidad de cationes como el sodio, y que debido a su capacidad osmótica retiene grandes cantidades de agua en su matriz. Entonces ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Del glicosaminglicano más importante, que sería el ácido hialurónico en nuestra piel, ¿no? Los proteoglicanos son el componente fundamental de la matriz extracelular animal. Constituyen, por así decirlo, la principal sustancia que rellena los espacios que existen entre las células de los organismos. Y tenemos diferentes tipos de glicosaminglicanos, de proteoglicanos, ¿no? Por ejemplo, el condroitin sulfato, el heparansulfato, queratán y dermatansulfato, pero a la cabeza está el ácido hialurónico, ¿no? También pueden ser clasificados por el tamaño que presentan. En definitiva, se trata de macromoléculas que restauran las células de la piel. Restauran las células de la piel responsables de dar turgencia. ¿Qué es la turgencia? Es la capacidad de retener agua, la capacidad de hidratar, elasticidad y estabilidad a la piel, con capacidad de captar agua, incluso 1000 veces más su propio peso molecular. El aporte externo de proteoglucanos aumenta considerablemente la hidratación y la firmeza de la piel y se ha demostrado que a corto plazo mejoran la luminosidad, hidratación y a largo plazo producen efectos reparadores, preventivos del envejecimiento, eliminan paulatinamente y reafirman la piel, lo que se traduce en una considerable mejora, ¿no? En la calidad de esta piel. Entonces, no solamente veamos a los glicosaminglicanos como hidratantes o como material de relleno, sino también como un material reparador, un material que incluso recolageniza. Cuando vemos el ácido hialurónico colocado en una zona específica durante bastante tiempo, porque el ácido hialurónico reticulado dura aproximadamente un año su estabilidad dentro de la piel, esa piel que tiene un año, hay un ácido hialurónico reticulado, vamos a verla que progresivamente se ve mejor, más hidratada, más elástica. Es una piel que se ha recolagenizado también. Y el ácido hialurónico tiene esta función recolagenizadora también, ¿no? Y tenemos pues otros materiales como péptidos, los péptidos bioactivos, como por ejemplo el argilerine. Estos péptidos tienen ciertas funciones, por ejemplo, tienen una función Botox, ¿no? En este sentido se ha despertado, por ejemplo, el interés por infiltraciones de toxina botulínica que ha aprovechado un nuevo principio activo con efecto Botox llamado argilerine, ¿no? Que es un complemento de las fórmulas antiedad como alternativa a la toxina botulínica. Se ha demostrado que el argilerine, que es un biopéptido muy interesante, tiene una capacidad Botox, tiene un efecto Botox, o sea, reduce la contracción, reduce la contracción de los músculos de la mímica en estas zonas, determinando que las líneas se atenúen, las líneas de expresión se atenúen.
Claro que el efecto es menos poderoso que la toxina botulínica y demora más tiempo en aparecer, pero en aquellas pacientes donde se aplica toxina botulínica y al aplicársele no se obtiene el efecto esperado, porque hay pacientes que por más que apliquemos bien y en una buena cantidad de toxina botulínica, no hay un efecto esperado y es por la misma idiosincrasia de la piel de la paciente, podemos aplicar complementariamente el argireline y este principio activo puede mejorar el efecto Botox que hemos aplicado, ¿no? El argireline entonces es una buena alternativa complementaria al efecto generado por la toxina botulínica, porque también tiene un efecto Botox, ¿no? Un efecto Botox. Entonces, las arrugas de expresión se deben a la contracción muscular, ya hemos dicho repetitiva, ¿no? Que causa atrofia lineal de la dermis, como desarrollo de fibrosis en la hipodermis. Los movimientos faciales provocan la contracción y relajación de las células de la dermis, y los fibroblastos que se hayan anclados por redes fibrosas de colágeno y elastina, ¿no? Con el tiempo y la repetición de estos movimientos, los fibroblastos dejan de relajarse, por lo que la piel queda contraída, formando una arruga de expresión permanente, ¿no? Y ahí entra a tallar la toxina botulínica o este péptido que nos puede ayudar bastante, que es el argireline. El argireline es un hexapéptido formado por una cadena de 6 aminoácidos en forma sintética. Posee una doble acción. Por una parte provoca una relajación muscular por inhibición del complejo SNAR, pero a diferencia de la toxina botulínica no destruye irreversiblemente la proteína SNAP. Es una proteína que está dentro de este complejo, ¿está bien? Sino que modifica su conformación y compite, hace una competición activa con ella por un sitio en el complejo SNAR. De esta manera, el argireline lo que hace es no destruir al complejo SNAR, no destruir al SNAP25, sino más bien competir con este. De esta manera, como no lo destruye, como sí lo hace la toxina botulínica, el efecto es menos intenso, aparece en más tiempo y es menos duradero. ¿Me entienden? Al momento de que se destruye este complejo, lo que sí hace la toxina botulínica, lo que se logra es mantener un efecto más intenso, más rápido en su aparición y con un tiempo de efecto de aproximadamente 4 a 6 meses, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos cuando se destruye este complejo, ¿no? Que si lo hace la toxina botulínica. El hexapéptido es un análogo extremo de terminal de la proteína SNAP25 y por ello no destruye completamente el complejo SNAR, sino que lo desestabiliza ligeramente. Así las vesículas sinápticas no pueden anclarse y liberar acetilcolina de manera eficiente, lo que permite una cierta neurotransmisión en equilibrio con una relajación muscular. Recordemos que al destruirse el complejo SNAR, lo que se logra es evitar que la vesícula, ese complejo se encuentra en la vesícula que contiene acetilcolina dentro de la terminación nerviosa a nivel de la unión neuromuscular. Entonces, este complejo, como ya no se puede unir a la membrana presináptica para liberar ahí la acetilcolina, simplemente la acetilcolina ya no se libera y al no liberarse no se produce la contracción muscular, o al menos se atenúa la contracción muscular si esta inhibición de la unión no es total, sino es parcial o es poco intensa, como sí lo hace el argireline. Espero me haya dejado de entender, ¿no? ¿No? Entonces, como resultado, la contracción muscular queda atenuada, lo que previene la formación de arrugas. Sin embargo, la novedad de argireline es su capacidad para actuar por vía tópica, a diferencia de la toxina botulínica, que tienes que inyectarla siempre. La argireline se puede aplicar en forma de crema o gel, por tanto tiene más ventaja, ¿no? Y puede ser aplicada diariamente por espacio de un mes, teniendo un buen resultado, y si has aplicado a esa paciente toxina botulínica, el resultado incluso es mejor, ¿no? Evita la aplicación de inyecciones en el rostro que pueden ser incómodas. La toxina botulínica se considera una sustancia, ya sabemos que es una sustancia letal, la toxina es un tóxico, ¿no? Viene del Clostridium botulinum. Perdón. Un gramo puede matar a 1 millón de personas, se dice, un gramo de toxina botulínica.
El arginine es unas 4000 veces menos potente que la toxina botulínica, por lo que constituye una alternativa más segura para el tratamiento de arrugas. Pero no hay que tener miedo, la toxina botulínica que nosotros aplicamos en medicina estética es muy, muy diluida. Se necesitarían 50 frascos de 100 unidades para generar un efecto tóxico. Aplicarlo en el mismo paciente, ¿no? Para generar el efecto tóxico, o sea que no hay problema. El arginine sirve como mantenimiento de microinyecciones de toxina botulínica y es un tratamiento complementario bastante bueno, ya que prolonga sus efectos, comporta una reducción de la frecuencia de microinyecciones también, es más económico y está indicado en las personas que han desarrollado una inmunidad frente a la toxina botulínica tras su uso prolongado. Hay pacientes que desarrollan anticuerpos contra la toxina botulínica, sobre todo estas pacientes son aquellas que se aplican en cortos espacios de tiempo. Por ejemplo, se recomienda que la toxina botulínica sea aplicada en meses, y eso es muy poco. Yo recomiendo que sea aplicada de 4 meses a más, entre 4 y 6 meses lo ideal. Y si es, y lo ideal es que sea 2 veces al año nada más. ¿Por qué? Porque aquellas pacientes que se aplican en menos de 3 meses, cada 2 meses nomás, ya la paciente está ahí ligeramente la línea expresiva que quiere volverse a aplicar y se aplica cada 2 meses, menos de 3 meses o cada 3 como máximo, lo que va a hacer es que va a empezar a generar resistencia. ¿Cómo es eso? Que la paciente va a necesitar cada vez más dosis para el efecto que buscamos. Cada vez más dosis, hasta que llega un punto donde ya, por más que le apliquemos un frasco entero, esa paciente ya no relaja el músculo. ¿Por qué? Ya se generaron anticuerpos, ¿no? Una resistencia ya inmune a la toxina botulínica. Allí podría entrar, por ejemplo, la argireline, ¿no? Como un tratamiento complementario. Pero ojo, hay que tener en cuenta que es un efecto mucho menos poderoso, menos intenso, ¿no? Muy bien, vamos a darnos por favor unos 5 minutos de break, ¿sí? Para hidratar un poco la garganta y regresamos, sí, regresamos para continuar con esta exposición, que ya nos falta muy poquito, ¿sí? Y con las preguntas.
Muy buenas. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Buenos días todavía. Bueno, seguimos, continuamos. Estamos en el acápite de toxina botulínica, ¿no? También un tratamiento que utilizamos mucho en la dermatología estética. Ya hemos visto su aspecto, el aspecto preventivo, también vamos a hablar del aspecto reparativo, ¿no? Vamos a ahondar más obviamente en el tema cuando toque hablar de toxina botulínica. Ahorita estamos hablando de descripciones bastante generales de algunos tratamientos importantes. La etapa más susceptible de ser alterada desde el punto de vista cosmético son exocitosis neuronal, contracción, y vemos que en el caso de la toxina botulínica lo que se hace es evitar la liberación de la acetilcolina. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra esto? Es el proceso de liberación. Sabemos que el neurotransmisor se libera desde una vesícula sináptica al espacio sináptico, ¿sí? A través de un complejo, el complejo SNAR, que es un complejo que se encuentra en la membrana de la vesícula y que se une a la membrana presináptica, ¿no? Fusionándose a esta membrana y haciéndose que la acetilcolina se libere al espacio sináptico, donde va a ser captada por el receptor postsináptico que se encuentra en la membrana de la célula muscular, y así la acetilcolina ingresa a la célula muscular aumentando la recaptación de calcio, etcétera, todo lo que sucede para que se dé la contracción muscular, ¿no?
Entonces, este complejo está formado por diferentes proteínas, principalmente las proteínas BAMP y SNAP, principalmente la SNAP 25, que es la que, sobre la que actúa, por ejemplo, la bilirrina, ¿no? Contracción, relajación de los fibroblastos. Los fibroblastos también son responsables de mantener la matriz extracelular como productores de colágeno y elastina, etc. Su contracción o descontracción se transfiere al tejido conjuntivo y provoca una mayor tensión o una relajación, si de ser el caso de la piel, ¿sí? Las sustancias efecto Botox actúan sobre el mismo centro que la toxina botulínica, pero poseen una acción diferente sin los inconvenientes de la toxina, ¿no? Entonces, veamos que la toxina botulínica tiene un efecto mucho más contundente sobre este receptor, sobre este complejo, a diferencia de las sustancias tipo Botox, ¿no? La toxina botulínica tipo A, ya hemos dicho, es producida por el Clostridium botulinum, destruye irreversiblemente al complejo, a la proteína SNAP del complejo SNAR, lo que impide la liberación de la acetilcolina al espacio sináptico, ¿no? Y provoca de esta manera la parálisis del músculo afectado. Ojo, la toxina botulínica puede paralizar al músculo, pero no tanto es así cuando nosotros ajustamos bien la dosis. No destruimos todos los complejos SNAR, por lo tanto, al no destruir todos los complejos SNAR, no evitamos la liberación de toda la acetilcolina en ese músculo, sino la liberación, evitamos la liberación de gran parte de la acetilcolina, pero cierta cantidad todavía puede liberarse, lo que genera una contracción débil del músculo, dando un aspecto natural, de todas maneras, a la gestualidad de la paciente. Entonces, mucho depende de la dosis, ¿ah? Cuando queremos llegar a un efecto natural. La toxina botulínica tiene una acción específica sobre los terminales colinérgicos y temporal, ya que pasado entre 15 a 20 días desde la infiltración se fabrican nuevos terminales nerviosos, se fabrican nuevos complejos SNAR, nuevas proteínas SNAR 25, ¿ya? Que son activadas al cabo de 2 o 3 meses y que pasados entre 3 y 6 meses restablecen por completo la señal muscular. Miren, qué interesante. Cómo la toxina botulínica, que prácticamente destruye, no solamente lo inactiva, sino destruye el complejo SNAR, esta toxina, esta destrucción del complejo SNAR no es permanente, es temporal, porque el complejo se vuelve a regenerar, y al volverse a regenerar, la liberación de la acetilcolina se va a volver a dar. Pero ¿en qué momento, después de cuánto tiempo se vuelve a regenerar este complejo? A las 3 semanas aproximadamente, entre la segunda y tercera semana después de la aplicación de la toxina. Pero ese músculo se va a empezar nuevamente a contraer de forma progresiva a partir del segundo mes, hasta del segundo al tercer mes, donde el complejo SNAR cada vez es más potente, cada vez es, mejor hecho, te da mayor cantidad, y así la liberación de la acetilcolina es más eficiente. Y este efecto se mantiene pues así débil, una contracción débil del músculo entre 3 a 6 meses, por eso como estamos viendo aquí, ¿no? Donde ya se restablece la señal muscular por completo, pero máximo 6 meses, tengamos claro eso. No existe toxina botulínica que dure 1 año, que dure 2 años, ¿no? Lo que sí existe es que la toxina botulínica, al relajar al músculo, de forma reiterada, incluso desde la primera sesión a veces, ese músculo ya queda relajado. ¿Cómo es que queda relajado? Lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando ustedes no movilizan un músculo? Cuando tienen, por ejemplo, un paciente con paresia o parálisis de los dos miembros inferiores. ¿Qué pasa? Si esta parálisis se mantiene en el tiempo, sí o no que los músculos de sus miembros inferiores se empiezan a hipotrofiar y los miembros se hacen delgaditos, delgaditos. ¿Por qué? Hay hipotrofia muscular, debido al no uso. Lo mismo sucede en los músculos de la mímica cuando aplicamos toxina botulínica.
Estamos relajando o paralizando. Prefiero yo decir relajar porque es lo que busco, relajar a ese músculo. Al no contraerse adecuadamente, al contraerse débilmente ese músculo, prácticamente entra en desuso parcial. Entonces las fibras, la cantidad de fibras musculares que hay dentro de ese músculo disminuyen. Entonces ese músculo se hace más débil de lo que era antes. Cuando ya acaba el proceso, cuando ya termina el efecto de la toxina botulínica, ese músculo está más débil de lo que era al inicio. Lo que significa que esa arruga se va a marcar menos. Entonces tengamos que la toxina botulínica no tendrá un efecto permanente, no será un efecto de más de 6 meses, pero cuando se aplica bien, adecuadamente, en el tiempo adecuado y de forma adecuada, lo que se genera es una debilidad de esos músculos que generaban esa arruga y esa arruga se forma cada vez menos, lo que hace que la paciente se vea mejor con el tiempo, a como se veía cuando inició con el tratamiento, antes de iniciar con el tratamiento, ¿me entienden? Entonces hay que tener claro eso. Muchas gracias. Bueno, el efecto de la toxina botulínica, miren cómo no solamente relaja al músculo, aquí se aplica la toxina botulínica para la eliminación o la atenuación de las patas de gallo, generadas por la contracción reiterada de la porción externa, de las fibras verticales, de la porción externa del músculo orbicular de los párpados, miren. Relajamos esta porción, a la porción externa del músculo orbicular de los párpados. Ese músculo ya no se contrae como se contraía antes, las líneas de expresión ya se forman, pero no solamente eso, sino que también la piel se relaja, miren, la piel se ve más estirada, más tersa, más tensa, ¿no? Y de un aspecto esto natural. Depende mucho también de, como ya hemos mencionado, depende mucho de la cantidad de toxina que se aplica. El ácido hialurónico. El ácido hialurónico ya hemos dicho que es un glicosaminglicano que tiene la capacidad no solamente de hidratar, sino también de rellenar. Porque hemos dicho que hay dos tipos, el reticulado y el no reticulado, ¿no? Es un polisacárido de tipo de glicosaminglicano con enlaces B que presentan funciones estructurales como sulfatos de condroitina. Bueno. Es de textura viscosa, se encuentra en varios tejidos, principalmente en tejidos de ciertos órganos como el humor vítreo, como la gelatina de Wharton del cordón umbilical, como la sinovia o el líquido sinovial de las articulaciones. Ahí es donde es más abundante, ¿ya? Pero también tengamos claro que el ácido hialurónico se encuentra en todos los tejidos del organismo. En seres humanos destaca su concentración en las articulaciones, los cartílagos y la piel. ¿Ya? Es importante saber eso. En un hombre, por ejemplo, promedio, de 70 kilogramos puede haber una concentración de aproximadamente 15 gramos de ácido hialurónico en todo su organismo, que se sintetiza y se degrada diariamente. Está constituido por cadenas de carbohidratos complejos, en concreto más o menos unas 50.000 disacáridos unidos a acetil, glucosamina y ácido glucurónido por moléculas y derivado de la unión de aminoazúcares y ácidos urónicos. Esta cadena se sitúa formando espirales con un peso molecular de aproximadamente 2 a 4 millones, ¿no? Presenta también la propiedad de retener grandes cantidades de agua, lo que ya hemos mencionado, y de adoptar una conformación extendida en disolución. Estas propiedades se consiguen gracias al gran número de grupos hidroxilo y de cargas negativas de esta molécula. Esta molécula puede ser sintetizada y la molécula sintetizada es idéntica a la molécula que producimos en la piel, por lo tanto nunca vas a tener reacciones adversas ¿ya? O relaciones a cuerpo extraño con el ácido hialurónico. ¿Ya? La forma reticulada es un proceso químico que se realiza sobre el ácido hialurónico para que éste forme cadenas entrelazadas, ya no una cadena lineal como es el ácido hialurónico natural. Y esta forma reticulada colocada en la piel tiene por eso un mayor tiempo de duración, porque el ácido hialurónico, ¿cómo se degrada? Debido a una enzima llamada la hialuronidasa. Esta enzima degrada el ácido hialurónico que producimos en la piel, y el ácido hialurónico lineal que también podemos inyectar a nuestro paciente para hidratar. Pero el reticulado, el que se utiliza como relleno, también va a ser degradado por la hialuronidasa, pero en un tiempo más prolongado, debido a que la molécula tiene otra conformación espacial, y de esa manera la hialuronidasa actúa más lentamente sobre él, si queremos decirlo de esa manera. Y es por eso que el ácido hialurónico de relleno puede durar hasta un año y medio tranquilamente en el tejido colocado, ¿no?
Tiene un uso cosmético desde 1996. Ya hemos dicho que tiene la capacidad de retener agua. Ya se utiliza, y hemos dicho, por eso para hidratar la epidermis, en el caso del ácido hialurónico no reticulado. También tiene una función importante como relleno en cirugía estética o en medicina estética, utilizándose en implantes y rellenos. ¿Sí? Tiene la capacidad de alisar los pliegues cutáneos, estimulando incluso la producción de colágeno, como ya hemos mencionado, ¿no? Dar volumen a ciertas regiones como los labios y los pómulos, así como alisar la frente y marcas cutáneas, aunque también se administra para reducir cicatrices de acné severo, por ejemplo, esas cicatrices deprimidas, y otros problemas cutáneos, ¿no? Incluso en la rinomodelación para modelar la nariz, ¿no? El ácido hialurónico se inyecta donde no hay un músculo justo bajo la piel, donde está la depresión o la arruga, ¿no? Su uso de inyección fue aprobado por la FDA recién en el 2004 y puede también eliminar los radicales libres por su proceso, por su efecto regenerativo, como ya hemos mencionado, ¿no? Tenemos diferentes tipos de ácido hialurónico. Este es el con el que trabajamos, el Neuramis. Es un ácido hialurónico coreano, ¿sí? Hecho en Corea del Sur. Un ácido hialurónico de muy buena calidad, con muy buen arrastre, con muy buen deslizamiento sobre la jeringa, con muy buen efecto, bastante simétrico y regular sobre la piel, y que además tiene lidocaína incluida, lo que genera una menor molestia en el momento en el que está dentro ya del tejido del paciente, porque el efecto de masa puede generar dolor, con lidocaína ya no se genera dolor, ¿no? Entonces es ácido hialurónico que utilizamos, ¿no? Observemos este paciente, por ejemplo, ¿no? En el cual se le aplicó ácido hialurónico. Vemos, miren, la depresión en el surco nasoyugal, ¿sí? Las depresiones nasoyugales y las depresiones en los surcos nasogenianos, ¿no? Entonces tenemos aquí, miren, claramente cómo se ha atenuado estas depresiones y se le da de vuelta ese volumen natural al paciente sin alterar la naturalidad facial, ¿no? Entonces, hemos devuelto volúmenes con ácido hialurónico, por ejemplo, reticulado, ¿no? Aquí tenemos este mismo paciente visto desde el lado, ¿no? Para observar no solamente cómo no le hemos devuelto el volumen a esta zona deprimida que es el surco nasoyugal y al surco nasogeniano, ¿no? Miren el antes y el después, ¿no? Sino también le hemos dado volumen a esos pómulos y a esa región cigomática, levantando el tejido también en esta zona, ¿no? Lo que se evidencia claramente aquí, ¿no? Entonces miren cómo ha cambiado drásticamente su expresividad, ¿no? Dando volumen con ácido hialurónico, ¿no? E incluso sirve para dar volumen a labios, ¿no? Ya hemos mencionado, aquí tenemos esta paciente que le hemos dado volumen a labios, pero también es una paciente que le hemos aplicado en el surco nasoyugal y vemos como claramente ya no está ese surco nasoyugal hundido, lo que mostraba una mayor expresión de las bolsas. Cuando se repara el surco nasoyugal, también se atenúan drásticamente las bolsas, ¿no? Miren cómo a esta paciente le hemos dado un aumento en el volumen del labio superior y también del labio inferior, proyectando sus labios y dándole un aspecto más sensual a los labios. Obviamente esto va a desinflamar un 15 a 20%, por la aplicación misma genera un poco de inflamación y se va a ver un aspecto más natural y bastante hermoso de los labios, ¿no? Vemos como el ácido hialurónico también sirve, pues, ¿no? Para aplicar sobre la nariz, en la nariz, y miren cómo cambia drásticamente la anatomía del perfil nasal, mejorando muchísimo la estética, ¿no? Eso se llama rinomodelación con ácido hialurónico, ¿no? Una pacientita, otro paciente en un caso muy característico hecho en Arequipa, en una de las capacitaciones que tuvimos en Arequipa, y vemos cómo el perfil nasal mejora drásticamente, no solamente en narices medianas o pequeñas como la de la señorita, sino también en narices grandes, ¿no? Como la de este paciente, ¿no? Aquí tenemos entonces la mejoría drástica en el perfil nasal con ácido hialurónico. Y los hilos tensores, un tratamiento bastante interesante que también realizo y que también vamos a dictar en algún momento. Estos hilos son hilos de sutura utilizados como material de sostén subdérmico,
¿sí? Se aplican no se aplican en en la epidermis, tampoco se aplican, o sea, se aplican también en la dermis, pero son los hilos lisos. Si queremos hablar de los hilos de sustentación, como los hilos espiculados, de otro tipo, se aplican en la hipodermis, o sea, es una aplicación más profunda, ¿ya? Desde 1995 se utiliza este tipo de sutura. Las suturas de PDO y PLLA son las más utilizadas actualmente, las de mejor tolerancia, mejor efecto, mayor duración, las de un efecto más estético, las de PDO, que son las que utilizamos bastante, ¿sí? Al ser hilos reabsorbibles que se aplican en la subdermis, disminuyen los efectos secundarios y los resultados inestéticos, produciendo además un efecto inductor del colágeno por la reacción fibroblástica secundaria a su implantación. Inducen la formación de colágeno estos hilos por la reacción fibroblástica que inducen cuando son colocados en la subdermis o en la dermis. Los tipos de hilos son variados, espiculados, lisos, ornados, screw, etc. y pueden ser combinados con diferentes tratamientos estéticos, como plasma rico en plaquetas, toxina botulínica, ácido hialurónico. El ácido hialurónico mismo puede ser combinado con toxina botulínica, plasma rico en plaquetas. ¿Cómo es eso, doctor? ¿En la misma sesión? ¿En la misma jeringa? No, pues obviamente no. Puedo aplicar yo aquí, en este paciente, por ejemplo, mi ácido hialurónico donde lo he aplicado, y puedo aplicar toxina botulínica en la frente, ¿no? En la frente o en las patas de gallo tranquilamente. Cada uno tiene un órgano blanco diferente, ¿no? Entonces, y aquí está la aplicación de los hilos lisos. Estos no son los espiculados, son hilos lisos, se utilizan en gran cantidad, formando mallas como estamos viendo. Acá están aplicados de forma horizontal y aquí están aplicados de forma vertical, dando un aspecto bastante bonito a la piel después de 3 meses de aplicación, ¿no? Estos son los hilos lisos que también aplicamos principalmente en la dermis, mientras que los espiculados, que son más profundos y sustentan más, se aplican en la hipodermis, ¿no? Muy bien, tiene un efecto recolagenizante. Muy bien, y aquí ya estamos viendo ya las últimas diapositivas, una paciente que hemos trabajado también en el consultorio, viendo cómo aplicamos los hilos lisos tanto en la bolsa como en la región de la mejilla, y vemos claramente su antes y su después, ¿no? Esta paciente antes y después al mes. Vemos cómo no solamente mejora, miren, levanta la piel, no solamente levanta la flacidez, y miren en el cuello también cómo ha mejorado la flacidez, porque también se le aplicó en el cuello, sino que también da un aspecto más lozano, más rejuvenecido, más lúcido a la piel de la paciente al mes nada más del tratamiento. Ojo, el efecto no es inmediato, el efecto se ve al mes y principalmente a los 3 meses, ¿no? La paciente quedó bastante rejuvenecida con ese tratamiento de hilos tensores, ¿no? Muy bien, doctores, creo que esa sería nuestra última diapositiva. Y ahora estoy llano a las preguntas que deseen hacerme. Aquellos que deseen hacerme alguna pregunta, tengan una duda o una consulta, pueden activar sus micrófonos y pueden expresarme sus preguntas, que estoy llano a responderlas. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Doctor, una consulta. Claro. Respecto a la argilerina, la forma de presentación, ¿cuál era? No me quedó muy claro. Y su comparación con la toxina en el efecto. Ya, el argilerina es a ver, primero es una molécula tipo Botox, ya, con efecto Botox, ya, por su acción sobre el mismo blanco que tiene la toxina botulínica, que es el complejo SNAR, a nivel de la proteína SNAP25. ¿Qué hace el argilerina? El argilerina lo que hace es que se une al sitio de unión de este SNAP25 en la membrana presináptica, trabajando en competición. Y así evita que la vesícula que contiene a la acetilcolina se una a la membrana presináptica y evita que se libere la acetilcolina al espacio sináptico. Eso hace el argilerine.
la toxina botulínica no hace eso, simplemente destruye todo el complejo, prácticamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso el efecto es más potente el de la toxina botulínica y más duradero en el tiempo. Además, la presentación del argilerine, hay presentaciones tópicas desde cremas, ya, porque tiene absorción a través de la piel, una ventaja sobre la toxina botulínica, y también hay presentaciones para aplicación intradérmica, mesodérmica, así que también puede ser utilizada de forma como mesoterapia aplicada en ciertos puntos que nosotros queremos mejorar, ¿no? Generalmente en las zonas donde también aplicamos toxina botulínica. Vamos a hablar más de esto cuando hablemos de toxina botulínica, que es donde amplía un poquito más el tema de argilerine, sobre todo sobre el tiempo de colocación y cada cuánto tiempo se debe colocar, ¿no? Y también la aplicación en crema, ¿no? Que también la paciente podría llevarse como un apoyo domiciliario, ¿no? A casa, ¿no? Después de que le hacemos la toxina botulínica y ella se va aplicando su argilerina y así tenemos un mejor efecto durante esos meses que ella va a estar con el efecto de la toxina, ¿no? Doctor Henry, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bueno, yo sé que ahorita el Botox no es el tema principal, pero quería hacerle una consulta. Yo tengo una toxina de hace 2 meses que la abrí y la he dejado en refrigeración. ¿Cuánto tiempo es lo máximo que se puede utilizar? Justamente ese es el punto máximo, ¿no? Se dice que hasta 6 semanas, 8 semanas como máximo. Al principio se pensaban que era 10 días a 2 semanas, ¿no? 10 días a 2 semanas que no podíamos detener la toxina botulínica refrigerada, ¿no? Pero los últimos estudios han demostrado que los 6 o 8 semanas todavía mantienen su potencia, ¿no? Su potencia, la potencia de la toxina. Más de eso no lo he usado tampoco. ¿Ya? Yo siempre lo he utilizado 2 meses como máximo y he tenido resultado. He tenido resultado en el paciente, la misma duración, el mismo efecto. Ya, si se mantiene en un buen proceso de almacenamiento, ¿no? En la refrigeradora. Sí. ¿Está bien? Y bueno, de todo caso, ¿no? Si tienes más de 2 meses ya con la toxina botulínica, ya úsala, ¿no? Ya úsala en todo caso en algún pariente, ¿no? Pero Sí, sí. regálasela bien, pero ya no la tengas más tiempo porque es muy probable que ya si empiece a disminuir su potencia. Y por ejemplo, si por ejemplo se lo quiero regalar a una persona joven, ¿no? Que debe estar por los 30 años, quiero hacerle un baby botox, que le aplicaría el doble de la dosis, por ejemplo, ya no una unidad, sino dos unidades. Aplica de la misma unidad de Baby Botox. Igual. Aplica la misma, sí, no, la vas a paralizar, porque es posible que el efecto se dé al tiempo, igual que si estuviera fresca la toxina, pero que el efecto dure menos, a eso me refiero, también podría darse, ¿no? Entonces, no le aumentes la dosis, igual, la misma dosis. Excelente, doctor, muchas gracias. Nada, Jorge. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, doctores? Doctor, una consulta más. En el caso de, mencionó que el ácido hialurónico también se podía aplicar de forma tópica, ¿no? En cremas. ¿A qué porcentaje se podría usar y se puede usar también en lo que es párpado? ¿O qué, digamos, tópicos se recomiendan en esta zona de párpado? El ácido hialurónico viene en diferentes presentaciones tópicas, ¿ya? Lo van a encontrar como cremas o geles de ácido hialurónico. Sí, la aplicación es sobre todo como una aplicación apoyo domiciliario, lo podríamos decir, ¿no? Y generalmente la aplicación debe ser diaria y principalmente por las noches, ¿no? Aunque algunos recomiendan aplicar 2 o 3 veces al día incluso. Lo cierto es que nada más potente que el ácido hialurónico, siempre y cuando sea con la aguja. O sea, encarar al paciente, hacer el ácido hialurónico en forma de mesoterapia tiene un efecto mucho más poderoso y solamente la crema sería como un aspecto de apoyo domiciliario. ¿Me entienden? Porque la aguja no solamente, mejor dicho, el ácido hialurónico colocado en la dermis
va a hidratar, sino también recuerden que la aguja tiene un efecto colagenizante, un efecto de generador de colágeno. Eso es importante que ustedes recuerden. La aguja misma, entonces el mismo hecho de la mesoterapia, picar a la paciente, ya va a generar un efecto recolagenizante por el proceso fibroelástico que se genera por la pequeña heridita generada por la aguja. Entonces, siempre va a ser más potente, como les digo, aplicar como mesoterapia que las cremas. Las cremas son solamente un apoyo domiciliario. Gracias, doctor. ¿Hay más, doctores? Si no, nos vamos a almorzar, que es domingo. Doctor, una pregunta, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Te escucho. Una pregunta, en cuestión del ácido hialurónico e hidratación, Ujú. ¿me escucha? Sí, lo escucho, claro, te escucho. Ay, no le escucho. ¿Me escuchas? Yo sí te escucho. Ya, a te ver, escucho. le hago la pregunta. En Ujú. cuestión del ácido hialurónico, por ejemplo, si yo quisiera hacer un tratamiento de hidratación en una sesión, ¿también se podría combinar, por ejemplo, en cuestión de aplicarle colágeno y elastina? Pero como Sí, no en claro. la misma jeringa, pero sí en la misma sesión. Mira, yo he combinado hialurónico y colágeno en una misma jeringa. Ya, en ese caso no hay contraindicación. ¿Ya? Porque aplicarlo en una misma sesión, ya aplicarlo en una misma sesión, sería 2 veces picarla, ya con diferentes, ¿no? Entonces, yo sí he combinado, he hecho combinación, y se pueden hacer la combinación de ciertos principios activos, se pueden combinar. Por ejemplo, se puede combinar la vitamina C con el piruvato, se puede combinar con el DIMAE, y se puede hacer un cóctel tensor dentro de la misma jeringa, y no hay problema, se puede hacer. Hay ciertos casos en los cuales no se podría hacer. Por ejemplo, nunca vas a combinar un principio activo biológico como el plasma rico en plaquetas con uno de estos componentes, porque ahí sí estamos hablando de un componente celular, ¿no? Pero en el caso de los componentes químicos, ciertos componentes sí se pueden combinar, ¿no? Entonces, sí, yo he combinado ácido hialurónico con colágeno en una misma jeringa y he aplicado directamente en forma de mesoterapia y siempre recuerden este término, este número, el 6. El 6. El 6 es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque casi todos los tratamientos de mesoterapia se hacen por 6 semanas seguidas. Su protocolo es ese, por 6 semanas seguidas. ¿Está bien? Semanal por 6 semanas seguidas. Algunos son 2 veces a la semana, pero por 6 semanas. Algunos son una vez a la semana, pero por 6 semanas. Entonces recordemos siempre ese término, este número, 6, de 6 semanas, ¿ya? Y sí, sería por 6 semanas seguidas. Una vez a la semana. Perfecto. Gracias. ¿Alguna consulta más? Muy bien, creo que los demás temas o cualquier otra duda que pueda quedar, con mucho gusto vamos a seguir tratando los demás temas. Ya estamos entrando cada vez a tratamientos más específicos y sé que vamos a quedar bastante complacidos con los siguientes temas que vengan, ¿sí? Ha sido un gusto compartir nuevamente con ustedes un nuevo tema de medicina estética. Que pasen un bonito domingo y cuídense bastante, por favor, y cuiden a sus familias de esta penosa enfermedad, ¿sí? Un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima clase. Bendiciones. Un abrazo, Doc. Gracias.